Bueno, entonces, Ronald, arranquemos por lo más reciente. Duque hace más o menos 2 semanas dijo que él no, en un foro, pues un videoforo pues, con Nueva York, dijo que básicamente él no consideraba que la política internacional de él, particularmente con Venezuela, haya sido un fracaso, porque aunque Maduro sigue en el poder, para él es un logro que 50 países hayan reconocido a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Constituyente. ¿Tú qué piensas pues, de esa posición de Duque respecto a su política internacional con Venezuela? Yo soy bastante crítico al respecto. Yo creo que se hizo una apuesta que era absolutamente válida, generar una presión para que se desencadenara una transición en Venezuela. No obstante, no se logró ese objetivo. Si bien un número importante de países reconocen la presidencia interina de Juan Guaidó, hay que tener en cuenta que muchos de esos países mantienen relaciones con el régimen venezolano, es decir, que mantienen su embajada y mantienen sus relaciones tanto diplomáticas como consulares con el régimen de Nicolás Maduro. Y los países que se han abstenido de mantener ese tipo de relaciones, esa ambigüedad, son países que han marcado una línea muy diametral frente al régimen de Nicolás Maduro, que es el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil, el caso de Colombia, pero en el caso de Brasil y de Estados Unidos, las dinámicas tanto geográficas como la relación entre los países les permiten hacer eso. En el caso nuestro, no. En el caso nuestro hay una serie de elementos que hace que si la ruptura de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro sea grave en la medida en que, por ejemplo, no solamente tenemos rotas las relaciones diplomáticas, sino que también tenemos rotas las relaciones consulares. Y las relaciones consulares son muy importantes, particularmente porque se calcula que todavía en territorio venezolano están radicados aproximadamente 3,4 millones de ciudadanos colombianos, que en este momento y bajo un régimen dictatorial no tienen protección del Estado colombiano, no tienen acceso a ningún instrumento que les pueda permitir tener algún tipo de respaldo por parte de nuestro Estado, y eso los pone en un riesgo que los obliga a venir hasta la zona de frontera, exponiéndolos de una forma muy alta. Por otro lado, creo que la estrategia se desgastó. Digamos que en una primera instancia era válido generar esa presión, pero cuando esa presión no dio resultado, porque finalmente no dio resultado, la oposición venezolana tiene una relación bastante particular con nuestro gobierno y le habla al oído, y creo que la oposición venezolana no fue lo suficientemente sincera respecto a sus capacidades y posibilidades de transición. Y eso pues tuvo un impacto real, porque en los diferentes momentos en los que esperábamos que se desencadenara esa transición, realmente no se logró poner en marcha. Hablemos precisamente sobre esas estrategias que, pues, digamos, fueron bandera de Duque en estos últimos 2 años. Uno fue el caso del 23F, en la frontera con Cúcuta, en el que hubo concierto día previo y al día siguiente cuando pues básicamente la oposición venezolana decía que iba a haber una apertura de frontera promovida por los civiles en Venezuela, pues eso terminó siendo un gran fracaso. Y digamos que no sé si ese sea como el punto de inflexión que muestra que esa política del cerco diplomático y pues digamos, de lo que ha plantado Duque en torno a esas relaciones, pues fue como el inicio del fracaso total. Bueno, yo no la calificaría tampoco de fracaso total, pero creo que sí hay una serie de dinámicas que hacen que se necesite en este momento replantear cuál es la estrategia, no del gobierno, sino del Estado colombiano frente a Venezuela. Y creo que en efecto se hizo una apuesta en la cual se tenían unos presupuestos, muchos de ellos alimentados por la oposición venezolana, que como te digo, le habla al oído al gobierno colombiano, y el gobierno colombiano no supo calcular, pensó que eso iba a desencadenar una transición y en efecto no sucedió. Subestimamos al régimen de Nicolás Maduro, subestimamos la capacidad del régimen para instrumentalizar las medidas que se han tomado contra ellos y transferírselas al pueblo. Entonces, por ejemplo, las medidas que se han tomado en materia del cerco diplomático, las sanciones internacionales, las sanciones económicas, no solamente ya a seguidores de la revolución bolivariana y a líderes de la revolución bolivariana, sino también en su contexto prácticamente a todo el Estado venezolano por las dificultades que hoy se tiene a la hora de emitir sanciones. Antes era muchísimo más fácil, en los años 90 era más fácil sancionar a un país, rastrear el dinero de la élite de ese grupo dictatorial era muchísimo más fácil. Hoy con monedas virtuales, con una serie de lógicas que se dan en las finanzas internacionales,
resulta más difícil. Así que ante la imposibilidad de poder perseguir a los testaferros del régimen, se terminaron masificando una serie de medidas que, así no sea, digamos, la intención sancionar al pueblo, terminan sancionando al pueblo. Hoy, por ejemplo, hacer cualquier tipo de acuerdo económico con una persona que se encuentra en Venezuela se vuelve muy complejo porque los bancos tienen miedo de llevarse una sanción, las organizaciones que trabajan exportando, llevando productos, tienen miedo de llevarse una sanción y eso termina transfiriéndosele al pueblo y el pueblo pues se encuentra en su peor momento. La encuesta de condiciones de vida de Venezuela, la ENCOVI, que salió hace unas semanas, demuestra que Venezuela es el único país de América que está retrocediendo. Es una involución bolivariana, como yo titulé un artículo, y la peligrosidad de eso es que el régimen ha sabido manipular la situación para responsabilizar a la comunidad internacional de ese deterioro. Si bien el deterioro afecta a la población en los últimos años, particularmente en el último año, la realidad es que fueron las decisiones políticas y económicas, sociales que tomó el régimen a lo largo de 20 años las que terminaron llevando a Venezuela hasta esa situación y no los 2 últimos años de sanciones. No obstante, esto le permitió al régimen, digamos, jugar con esas cartas y Colombia quedó en el peor de los escenarios, porque Colombia, que es uno de los promotores más fuertes de esas sanciones, quedó sin la posibilidad de establecer ningún tipo de diálogo con el vecino con el cual comparte 2.219 kilómetros de frontera y en una frontera en la que conviven 12 millones de personas de los dos lados. Entonces, eso genera una desconexión muy grande, una serie de problemas que en este momento se ven terriblemente agudizados por toda la situación de la COVID-19. Bueno, Si, por vamos ejemplo, por dime. partes. Vamos por partes para no quedarnos, digamos, o para ir como desmenuzando cada punto. Tú dices, bueno, nosotros subestimamos la capacidad del régimen de Nicolás Maduro en ese momento. Y lo que pasó a renglón seguido fue que el grupo de Lima, digamos, el ímpetu que había en ese grupo terminó como de alguna manera desvaneciéndose y Colombia siguió siendo el único que sigue siendo como tan optimista respecto a ese apoyo, ¿no? De hecho, recuerda que en el grupo de Lima nosotros manteníamos una apuesta dura de tener todas las alternativas sobre la mesa, pero parte de los países que son miembros del grupo de Lima se distanciaron de esa postura. Países que son contrarios y adversos al régimen de Nicolás Maduro, pero que consideran que no es sano, que no es prudente y que no es necesario dejar todas las alternativas sobre la mesa, que una amenaza de fuerza creíble no es el camino conveniente, porque pues, el problema de las amenazas de fuerza creíble es que se pueden convertir en una acción de fuerza. Y ellos Y, consideraban que eso no se debía hacer. y en ese punto Colombia pues no debió haber pues razonablemente mesurado esa posición y pues digamos volver explícita esa mesurada de alguna manera para pues de alguna manera tratar de estabilizar relaciones dado que como tú dices son 2.200 kilómetros de frontera y hay un tema diferencial con respecto a otros países y es que pues Colombia no puede como abstraerse de esa realidad porque Venezuela es el vecino. De hecho, yo creo que Colombia no solamente tenía que evitar cualquier escenario en el cual se pusiera sobre la mesa una amenaza de fuerza, sino que Colombia es un país llamado a jugar un papel como facilitador en el proceso de transición de Venezuela. Es un país que tiene que jugar en el proceso de negociación para recuperar la democracia de Venezuela. Incluso, yo suelo hacer la analogía que Colombia tiene que jugar el papel que jugó Venezuela para la resolución del conflicto con las FARC. Es decir, un país que acerque a las partes, un país que le dé confianza a la oposición, pero que tenga la suficiente fuerza como para exigirle al régimen venezolano el cumplimiento de unos acuerdos. Negociar con el régimen venezolano es tal vez una de las cosas más difíciles porque es un régimen que instrumentaliza la negociación para perdurar en el poder, pero la negociación es la única forma para salir de la situación que vive Venezuela. No hay otro camino. Los otros caminos son simplemente descabellados. Pensar que Venezuela va a caer por una acción quirúrgica, no hay posibilidades de acciones quirúrgicas en Venezuela. Caracas no es Ciudad de Panamá, e incluso en Ciudad de Panamá murieron más de 300 personas. En el caso de Caracas es muchísimo más complicado. Y otros escenarios que incluso algunos líderes de la oposición venezolana han promovido y que incluso
le piden a Colombia que se sumen en esa dirección, son absolutamente descabellados. Lo que vimos con la operación Gedeón es el ejemplo de lo que no debe pasar. Recordemos que cuál era el discurso del Estado colombiano frente al apoyo de los grupos al margen de la ley que atentaban contra la estabilidad del país. Era que en Venezuela estaban grupos que buscaban un cambio por la fuerza, por la violencia. Y pues si tú lo cambias a la vuelta de unos años, lo de la Operación Gedeón es exactamente lo mismo. Y uno no puede olvidar que en un contexto internacional donde se lucha contra el terrorismo, los países autoritarios apoyaron muchas de las resoluciones contra la dinámica de terrorismo porque ese fue un instrumento para perseguir oposiciones políticas en otros contextos geográficos. Y la oposición mordió el anzuelo y lo mordió también el Estado colombiano. Bueno, el hecho de que hayamos mordido ese anzuelo pues nos pone básicamente en el lugar opuesto del facilitador y claramente pues puso a Claro Colombia que en sí. una situación beligerante. Y mi pregunta es, ¿cuáles son esos, digamos, esos pasos en falso que ha dado el gobierno de Colombia en las relaciones con Venezuela? Digamos, como que tú digas como aquí, aquí y aquí la ha embarrado el gobierno Duque. Yo creo que en la posición tan rígida con Venezuela, ese es tal vez el más grave de los errores, porque cuando uno ve el escenario y ve los países que han reconocido a Juan Guaidó, muchos de esos países han mantenido su representación diplomática en territorio venezolano y han terminado y han facilitado diferentes momentos, incluso de la propia oposición. Es decir, han protegido y han hecho un mejor trabajo estando en territorio que haberse limitado a salirse completamente del territorio venezolano como lo hicimos nosotros. Nosotros elevamos una pugnacidad hacia el régimen venezolano que implicó que el régimen venezolano expulsara a nuestros diplomáticos, expulsara a nuestros cónsules y que dejáramos a nuestros ciudadanos desprotegidos en territorio venezolano y sin la posibilidad, absolutamente la posibilidad nula, de jugar un papel al interior de las dinámicas políticas de Venezuela. Nosotros tenemos la versión de los venezolanos que están acá afuera y tenemos la versión de algunos de los venezolanos que están aquí afuera. No tenemos toda la foto del cuadro. Lamentablemente, el acceso a la información se ha limitado sobre todo a contextos de seguridad. Y eso es terriblemente preocupante porque las sociedades tienen muchos matices que superan las dinámicas de la sociedad. Hay líderes opositores antichavistas que están haciendo un trabajo por la reconfiguración política de los partidos en Venezuela, pero acá simplemente los negamos e incluso a algunos de ellos los tratamos de poner como si fueran parte también de la oposición colaboracionista y no es así. Hay un trabajo muy importante de opositores en el cual el Estado colombiano no juega ningún tipo de papel, no hace ningún tipo de apoyo, pero que otros estados sí están haciendo. Incluso hay países europeos que están generando dinámicas para que la oposición pueda sobrevivir. Nosotros con nuestro discurso, que puede parecer muy alineado y muy colaboracionista con la oposición venezolana, termina siendo nocivo para la transición y el largo plazo venezolano. Una de las particularidades es que muchos de los líderes venezolanos que han tenido asistencia, apoyo de Colombia, más adelante, a la vuelta de 10, 20 años, cuando esta situación haya cambiado, van a tener muchos problemas a la hora de la legitimidad frente a acciones con el Estado colombiano. Entonces hay unas dinámicas que son muchísimo más complejas y creo que uno de los errores más grandes que cometió el Estado colombiano fue permitirse llevar la confrontación con Venezuela hasta el punto actual. Y es que ante una situación de salud pública como la que estamos enfrentando, es imposible no tener diálogos, contacto con el régimen venezolano. No, que todo se hace a través de la Organización Panamericana de la Salud. Hay situaciones muchísimo más complejas que van más allá del campo de la salud pública y que dependen, por ejemplo, en la dinámica de los cuerpos de seguridad, en la protección de derechos humanos de los ciudadanos que están pasando por las trochas. En los últimos meses se han desatado los casos de violencia exacerbada en esa área, masacres, desmembramientos, cosas que no le deberían pasar a ciudadanos porque la frontera se encuentra cerrada. Y lamentablemente los que cerramos la frontera en esta ocasión fuimos nosotros. Y obviamente ahí tenemos responsabilidad. Ahora, cuando tú hablas pues, de las implicaciones de romper relaciones, decías al inicio que hay 3,4 millones de colombianos aún en Venezuela. Esta es un poco una pregunta de contexto que pues, me gustaría también que la ampliaras con tu posición y es, ¿cuántos colombianos migraron hacia Venezuela en su momento, por lo menos estimados? Pues como para tener una idea pues, de ese total, ¿cuántos permanecen, es decir, proporcionalmente?
Y dos, pues bueno, ese abandonar a esos colombianos que están en territorio venezolano porque no hay relaciones diplomáticas, bueno, ¿qué implicaciones puede tener internamente y externamente? Bueno, realmente el Estado colombiano ha sido muy negligente con su población en el exterior. Esta es la hora que no sabemos cuántos de nuestros compatriotas se fueron. De hecho, las cifras que se suelen manejar es un número que va entre 5 millones y 8 millones, por diferentes razones. Nunca hicimos un ejercicio dentro de las dinámicas censales para contar a los colombianos que estaban en el exterior. Las cifras que se manejan en el caso venezolano, yo no sé si lo recuerdas, pero precisamente ahorita el 19 de agosto que se cumplen 5 años del inicio de la dinámica de la crisis migratoria proveniente de Venezuela, pues en ese espacio particularmente, el régimen venezolano llegó a decir que en Venezuela existían 5.600.000 colombianos. Eso lo dijo como un miércoles. Para el viernes de esa semana o el fin de semana, publicó en la prensa norteamericana un aviso a página completa donde decía que eran 5.700.000. Y para el lunes siguiente, el defensor del pueblo de aquel entonces, hoy fiscal general de Venezuela, decía que ya eran 6 millones de ciudadanos. Cuando uno va a mirar lo que dice el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, encuentra que el INE registraba en el censo del 2011 725.000 ciudadanos colombianos. No es la cifra que tiene el INE, porque obviamente hay un claro subregistro, pero tampoco es la cifra que decía el régimen de Nicolás Maduro. La cifra de los 3,4 millones de ciudadanos colombianos, nosotros tuvimos acceso a ella en el 2018, octubre del 2018, en una mesa de trabajo. Un funcionario de la Cancillería nos decía que en ese momento aproximadamente 3,4 millones de nuestros compatriotas habían ido a los consulados requiriendo o solicitando algún tipo de servicio, en un momento en el cual muchos de los colombianos que no tenían la nacionalidad la estaban pidiendo. Recordemos que en el caso colombiano hasta antes de 1991 no se podía tener doble nacionalidad, por lo cual muchos de nuestros compatriotas cuando se fueron a Venezuela renunciaron a la nacionalidad colombiana para tener la nacionalidad venezolana. No podemos negar que el pasaporte venezolano era muchísimo más atractivo que el colombiano en los años 80. O sea, es una verdad de apuño. No obstante, como la situación cambió tan dramáticamente entre Colombia y Venezuela, y mientras Colombia se desarrolló en una senda de crecimiento económico y, digámoslo así, no podemos negar nuestro propio desarrollo, así sea lento, vamos a paso de elefante, lentos pero seguros. En el caso venezolano tenemos el caso de el mayor desastre económico-social en América, incluso ya quedó por detrás de Haití. ¿Cuál es la dinámica de eso? Los ciudadanos fueron a solicitar sus documentos. Algunos de ellos han tenido un montón de problemáticas, dificultades, no lo pudieron hacer en los consulados cuando teníamos consulados en Venezuela, y hoy ya no tenemos consulados. Entonces tienen que venir a hacerlo en Colombia. El paso de documentos es absolutamente difícil y lo de la Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido muy paquidérmica a la hora de dar una respuesta para ese problema. Es más, un colombiano, hijo de colombianos, tiene muchísimos problemas para regularizarse si en algún momento renunció a la nacionalidad, que era una práctica que se hacía porque no había otro camino. Y de hecho hay casos migratorios como el italiano, donde personas que hicieron eso y después no se les reconoció nuevamente su nacionalidad, demandaron al Estado y ganaron la demanda al Estado. Entonces ahí hay unos peligros de demandas al Estado a largo plazo que no son menores. Todo esto para decir que esa población colombiana que se quedó en Venezuela, de la cual no sabemos, porque los hijos de colombianos tienen derecho a la nacionalidad, incluso los nietos de colombianos, así hayan renunciado a la nacionalidad en un momento determinado, muchos de ellos están en ese proceso de identificarse como colombianos. Entonces el número puede ser bastante importante, no creo que en las cifras que dice el chavismo, pero sí es un número importante. Lo que pasa también es que el fenómeno migratorio que estamos viviendo es un fenómeno que ha llevado a que también retornen muchos a nuestro territorio y no sabemos realmente cuál es la cifra. Yo he tenido reuniones con el gobierno en el cual la cifra que se suele manejar públicamente es la de 500.000 colombianos retornados. Eso querría decir que de Venezuela han salido 5.500.000 personas, pero en reuniones informales, algunos funcionarios del gobierno nos han dicho que la cifra puede ser mayor a 700.000 e incluso en una reunión uno de ellos decía que muy seguramente podía estar rondando el millón de habitantes que tienen derecho a reclamar la nacionalidad colombiana. Y ese es un número de ciudadanos que está en un entredicho en nuestro territorio y en territorio venezolano. Con el cierre de los consulados, mi mayor preocupación es que el régimen de Nicolás Maduro ha demostrado ser un régimen violador sistemático de derechos humanos. Solamente en los últimos 4 años,
El régimen de Nicolás Maduro ha matado a más de 23.000 ciudadanos en una categoría que el Observatorio de Violencia de Venezuela llama resistencia a la autoridad. Es decir, que en algún tipo de operación policial se presentó un intercambio de fuego y murieron más de 23.000 ciudadanos solamente en los últimos 4 años. Mi pregunta es, ¿cuántos de ellos son colombianos? No lo sabemos, no lo sabemos, no tenemos un registro de ello. No obstante, hay que recordar que el régimen venezolano, en las llamadas operaciones para la liberación del pueblo, siempre registra y siempre señala que en esas operaciones hay migración colombiana, que incluso en el 2015-2014, que fue cuando empezó el discurso anticolombiano en Venezuela de forma muy fuerte, irónico porque Nicolás Maduro podría reclamar la nacionalidad colombiana porque su mamá era colombiana, la realidad es Nicolás Maduro terminó siendo el peor presidente de Venezuela para los colombianos. Y muchos de nuestros ciudadanos están en una situación de riesgo. Claro, estamos hablando de un régimen que mata ciudadanos y no sabemos cuántos de ellos. ¿Qué pasa si una madre de un colombiano en Venezuela pierde a su hijo? Lo normal podría ser que fuera ante el consulado y solicitar ayuda y no lo puede hacer porque no hay consulado. Por eso para mí es tan grave la ruptura total de relaciones. Uno sabe que el régimen venezolano es una dictadura, pero no es el único régimen dictatorial, porque además en el mundo, en este momento, la mayor parte de ciudadanos viven bajo regímenes no democráticos y en el caso venezolano no sería el único país no democrático con el cual tenemos relaciones. Ahora, eso digamos desde el punto de vista de la población en general, pero también tiene unas implicaciones políticas y jurídicas desde, por ejemplo, el caso de Aida Merlano, ¿no? Finalmente se convirtió en un arma, o digamos en una estrategia de Maduro para pues mostrar qué tan inconveniente era esa ruptura de relaciones y pues dejó como muy mal parado al gobierno de Duque. No, nos hizo pasar el ridículo. Nos hizo pasar el ridículo. Cuando el gobierno colombiano dice que le va a solicitar a Juan Guaidó la extradición de Aida Merlano, el gobierno de Juan Guaidó, yo no sé realmente quién le recomendó al gobierno hacer esa declaración porque hizo quedar mal al gobierno colombiano, hizo quedar mal a la oposición venezolana. Porque la oposición venezolana es una oposición que en la figura de Juan Guaidó tiene un valor simbólico, pero no un valor real. Y con ese pronunciamiento lo único que se demostró es que ese valor simbólico tiene muchísimas limitantes reales. Entonces, al final del día, no fue una declaración favorable ni para el propósito de la transición en Venezuela, ni para la estrategia colombiana. Ahora, ¿hay aciertos en el gobierno Duque respecto a las relaciones con Venezuela? Yo creo que ha hecho un proceso de internacionalización interesante, es decir, ha logrado alinear a algunos actores frente a lo que es la crisis venezolana. Ha logrado en algunos momentos dinamizar recursos para el tema migratorio. No obstante, precisamente su parcialización muchas veces lo ha sacado de escena. Así como lo sacó de escena en ese momento en el Grupo de Lima, en el cual Colombia quería mantener esa alternativa sobre la mesa y los otros países le dijeron, alto, hasta allá tampoco, que finalmente pues, fue el inicio de un debilitamiento del Grupo de Lima. En el instrumento de Quito que busca como coordinar las políticas migratorias de los países para dar una respuesta adecuada a la crisis que genera la emergencia humanitaria compleja venezolana y la diáspora venezolana en el continente, pues al final no logramos coordinar a los países. Perú y Chile generaron visas de turismo para los ciudadanos venezolanos. Ecuador generó una visa humanitaria que cuesta $50 en un país donde el promedio salarial está por debajo de los $5. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que no logramos el propósito que era coordinar las políticas. Hicimos el intento, pero obviamente es una situación muy difícil y el liderazgo que se debería haber expresado más en esa dirección, en la dirección de generar mejores instrumentos para manejar el tema migratorio, se generó fue en la dinámica de las sanciones hacia el régimen de Nicolás Maduro, que lamentablemente hoy es una piedra que se nos devuelve porque en el actual contexto de pandemia, que Venezuela se encuentre con estas sanciones internacionales genera un montón de dificultades a la hora de gestionar la crisis en salud pública que está enfrentando la región. Mientras los europeos se coordinan, crean presupuestos, manejan recursos para hacer atención social, incluso se endeudan conjuntamente para poderle dar respuesta durante los próximos 7 años al COVID-19 y lo que significa la caída de la economía por el COVID-19. Para América Latina se espera una caída del 9,1% en materia económica y
cuando necesitaríamos articularnos para dar una respuesta conjunta, para manejar el tema de una pandemia y más teniendo un fenómeno de movilidad humana tan preocupante como el tema venezolano, el resultado es que las sanciones limitan mucho de esa capacidad de maniobra y no logramos coordinarnos. En ese orden de ideas, pues incluso basta ver la respuesta que tuvo Ecuador con nosotros en el momento del reflujo migratorio de los venezolanos. Es sabido que autoridades ecuatorianas permitían el paso de ciudadanos venezolanos porque simplemente es pasarle el problema al vecino de al lado. Y obviamente pues se libera un poco la tensión social que generaba crear política pública para la atención a una población vulnerable y los costos que ello implicaba. Entonces, la falta de liderazgo en el tema migratorio es una de las deudas que queda y si bien se tuvo un liderazgo en generar un escenario propicio para las sanciones contra el régimen venezolano, hoy esas sanciones se devuelven contra nosotros. Efecto boomerang. Ronald, hay digamos, ya que tocas el tema de política pública, hubo un anuncio muy grande de Duque, muy cerca de su posesión, que fue el COMPES para la migración venezolana. Pues al final, después de analizar un poco ese COMPES, pues digamos, la conclusión a la que llegamos en la silla es, esto es más como una hoja de ruta, pero no hay recursos, digamos, poderosamente nuevos, sino era más como una reubicación de recursos que ya existían. Y pues digamos, al final como que la sensación que nos quedó es que realmente esto no le apuntaba a solucionar el problema de fondo. Bueno, ya casi van 2 años del anuncio de ese COMPES. Desde tu perspectiva, esa política pública que lanzó Duque, ¿qué tan útil ha sido en la práctica para atender la migración? Bueno, Y yo creo más que teniendo en cuenta el contexto COVID, que claramente, digamos, agravó toda esta situación de alguna manera. yo creo que la respuesta del Estado colombiano frente al tema de la migración venezolana es una respuesta solidaria, que tiene un montón de errores y que tiene un montón de problemas, pero comparativamente en Colombia no estamos asumiendo ni tomando el discurso que han tomado otros países en contra de la migración. Es más, sin ir más lejos, AMLO en México, que se presenta al mundo como un líder de izquierda, ha tomado decisiones en temas migratorios que son peores que la de cualquier gobierno anterior, peores que las de Peña Nieto. Nosotros, por el contrario, hemos tomado decisiones que buscan la solidaridad. Obviamente, eso tiene unos costos que son muy altos, que no son fáciles de manejar. En Colombia hemos atendido más de 518.000 urgencias de ciudadanos venezolanos entre 2016 y 2020. Eso pocos países lo hacen y nosotros lo hemos hecho y eso ha tenido un costo. 199.000 ciudadanos venezolanos están dentro del sistema de salud colombiano. Claro, cuando uno dice que hay más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos, dice eso, no, eso es muy marginal. No obstante, hay que decir que de esos 199.000, el 59% hacen parte del sistema contributivo y solamente el 41% del sistema subsidiado. Y en términos de salud pública y de atención, lo mejor sería que todos estuvieran dentro del sistema de salud, porque sale más costoso atender urgencias. Hemos dado una respuesta que ha tenido dificultades, no lo podemos negar. En este momento hay aproximadamente 246.000 jóvenes dentro del sistema educativo a 2020 de origen venezolano que ya están gozando del derecho a la educación en nuestro país y fue un proceso que tuvo un montón de trabas al principio, pero que se ha ido desarrollando, que es mucho más, hay que decirlo, que incluso como los venezolanos recibieron a los colombianos en su momento. La mayoría de la gente dice, no, es que en Venezuela nos recibieron con los brazos abiertos. Eso es parcialmente cierto. Uno habla con la embajadora Noemí Sanina, a la cual le tocó pelear muchísimas veces para que los niños colombianos fueran aceptadas en las instituciones de educación en Venezuela. La historia no fue tan armónica y tan rosada como muchas veces se quiere pintar, porque todos los procesos migratorios son muy complejos, tienen muchísimas dificultades. Y cuando uno mira la historia de lo que ha sido estos 5 años desde que empezó la crisis con mayúscula, el Estado colombiano ha hecho un muy buen esfuerzo. ¿Podría ser mejor? Claro que sí. Y de hecho hay muchos temas pendientes. En efecto, el COMPES era una hoja de ruta, pero era una hoja de ruta, si se quiere, de contingencia temporal, y el verdadero desarrollo debería estar en la ley migratoria. Esa ley migratoria la impulsa el gobierno, la mete en el Congreso el año pasado. Estamos de hecho cumpliendo un año. Al finalizar, al cerrar la anterior legislatura, logramos pasar el primer debate. En este momento ya se está activando, esta misma semana se está activando el segundo debate. Están llamando a sesiones
la actual ponente, porque antes la ponente era la senadora Ana Paola Agudelo, que venía haciendo un trabajo. Con todo, Ana Paola se había convertido en una de las congresistas que más había trabajado el tema migratorio desde que fue la representante de los colombianos en el exterior, y era tal vez uno de los congresistas que más sabía del tema. Hoy se encuentra en licencia de maternidad, y la congresista, la senadora Emma Claudia Castellanos, es la que está encargada de ser la ponente del proyecto, y ahorita viene el debate de eso. Yo soy de los que cree que no es una ley perfecta, pero que es una ley, y esa ley le puede dar a las autoridades de los territorios, particularmente gobernadores y alcaldes, la posibilidad de tener un piso jurídico muchísimo más estable para atender el tema migratorio, y sobre todo en este contexto de COVID-19. No será una ley perfecta, tendrá muchos errores, muchos defectos, pero es que no hay leyes perfectas, y dentro de esta dinámica se requiere empezar a construir en lugar de destruir. La respuesta del Estado colombiano tiene muchísimos defectos. Yo he sido una de las personas más críticas y en diferentes momentos he señalado. Por ejemplo, hace una semana, incluso esta misma semana, estaba llamando la atención sobre la dinámica que se dio el 20 de julio. A mí me sorprendió que el 20 de julio en el discurso presidencial no fuera una de las prioridades la ley migratoria, tampoco la ley de fronteras. Yo entiendo, estamos en una condición de COVID-19, pero precisamente tanto la ley migratoria como la ley de fronteras son instrumentos que se requieren para poder dar una mejor atención a la dinámica de la recuperación socioeconómica que se va a venir después del COVID, y más teniendo un vecino tan complejo como Venezuela. Obviamente, esa respuesta tiene muchísimas fallas. No obstante, cuando uno la compara con la respuesta internacional, Colombia ha dado un ejemplo muchísimo mejor que Chile, que Ecuador, que Perú, que en un momento determinado se crearon instrumentos para quedarse con la mano calificada venezolana, pero no lo hicieron con el ciudadano de a pie venezolano que salió de su país buscando una oportunidad para no morir de hambre. Y creo que eso hay que reconocerlo. También hay que reconocer el trabajo que hicieron las organizaciones sociales, que yo creo que son las que más han respondido. Nosotros como Estado, el gobierno respondió, pero ha sido la sociedad civil la que mejor ha respondido, la que durante muchos años manejó el tema del desplazamiento, mutó y se transformó para manejar el tema de la crisis humanitaria producto de la migración. Y cuando uno lo compara con otros países y con otras experiencias, el número que nos ha llegado a nosotros no es un número menor. Estamos hablando que más de 2.600.000 venezolanos pasaron por nuestro territorio en estos 4 años, y que están en ese momento en nuestro territorio 1.700.000 de entre los que tenemos registrados, y que hay un alto subregistro. Y aún así no sufrimos un cataclismo social. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano tuvo una respuesta solidaria de su gobierno y una respuesta ampliamente solidaria de su sociedad civil. Eso supera al gobierno de Duque, y eso viene incluso desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero un buen síntoma del gobierno de Duque es que no cambió el talante con el que se venía, porque lo hubiera podido hacer. Es más, en el mundo los gobiernos de derecha son antimigrantes. Pero políticamente, digamos como que Colombia es la excepción, ¿no? O sea, normalmente los gobiernos de derecha son antimigrantes, No, pero a somos un caso Colombia atípico en eso. no le sirve porque pues claramente está agarrada con el vecino de izquierda. Entonces No, el discurso pro migración termina a mí siendo me preocupa, benéfico para eh, Duque. a mí me preocupa que hay un sector del centro democrático que, por ejemplo, en los eventos de noviembre del año pasado, en el marco de estas protestas sociales en las cuales en Cali y después en Bogotá se dieron toques de queda, y se corrió el rumor de que existía una horda de venezolanos que estaba saqueando los conjuntos al occidente, por ejemplo, de Bogotá, desde el Tintal hasta la Colina, que al final fue simplemente mentiras porque El nunca se 21N. pudo comprobar. Entonces, eso generó una dinámica en la cual a mí me sorprendió la respuesta de algunos senadores y miembros del partido, que empezaron a publicar contenidos con alto nivel xenófobo. Y no se me iría raro que un ala del Centro Democrático se convierta o trate de instrumentalizar la xenofobia a partir de la dinámica o la lectura de que son venezolanos mandados por Maduro para desestabilizar a Colombia, que esa fue la lectura que dieron ellos esa noche. Y obviamente ahí podríamos tener en la siguiente elección presidencial un capítulo en el cual una ala radical del Centro Democrático utilice eso y busque los réditos electorales que tiene esa política, porque es que esa política no lo podemos negar. Siempre es más fácil señalar al otro y responsabilizar al otro que decir que el Estado no logró dar las respuestas a los problemas sociales. Incluso el propio presidente, hace un año, para mí fue muy particular porque en el resumen del presidente Duque del primer año todavía tenía un discurso en favor de la migración. Y recuerdo una entrevista que dio para un medio televisivo. Toda la primera parte de la entrevista se centró sobre el tema de la migración, la caída del régimen venezolano,
y el espíritu colaborador que presentaba el gobierno frente a esas situaciones. Pero tan pronto pasan a la segunda parte de la entrevista y le preguntan por el tema del desempleo, dice, sí, pero es que son los venezolanos, cuando no había evidencia Cuando no había científica prueba de de eso. eso. Entonces, es muy fácil montarse en ese caballito, pero hay que decirlo, en Colombia la oposición más radical en contra del gobierno también es xenófoba. Entonces, los migrantes pueden quedar en el peor de los escenarios en el cual se es xenófobo por uno de los extremos, pero también se es xenófobo por el otro, porque uno creería que la izquierda es una izquierda como la izquierda internacional que suele ser solidaria con el tema migratorio, pero yo he encontrado tweets de, por ejemplo, Gustavo Petro, que tiene un alto contenido de xenofobia, o declaraciones de la centroizquierda como Claudia López, que en su momento en las primeras del COVID dijo, yo atiendo a los colombianos, de los venezolanos que se haga cargo el gobierno. ¿Así o más xenófoba? Esa es claramente una expresión xenofóbica, más en una ciudad como la de Bogotá, que yo no soy propiamente un admirador del señor Peñalosa, pero he de reconocer que Peñalosa tenía un discurso interno muy interesante porque le decía a sus funcionarios, un caleño en Bogotá es un bogotano, un paisa en Bogotá es un bogotano, un costeño en Bogotá es un bogotano, un venezolano en Bogotá es un bogotano. Y ese discurso, viniendo desde una autoridad, marcó mucho, y Bogotá tenía una política y tenía había creado una estructura de atención muy interesante. Entonces, lo triste es que muchas veces se termina instrumentalizando el tema migratorio, y en las primeras de cambio de este COVID vimos cómo la alcaldesa le botaba la pelota a Migración Colombia y al gobierno nacional, y el gobierno nacional tampoco era que estuviese, digamos, dando la mejor respuesta. Por suerte hoy hay venezolanos que han sido parte de la respuesta al tema del COVID. Hasta el último corte que tuve en una entrevista que le hicimos a Felipe, y de hecho en los balances que entregaba la Gerencia de Frontera, 50.000 venezolanos fueron parte del programa de ingreso solidario, y 200.000 familias venezolanas en 47 municipios colombianos recibieron un mercado en el contexto de COVID, lo cual es una muestra de lo que puede hacer el Estado colombiano. No le dimos al mercado porque fueran venezolanos, le dimos porque era una población vulnerable. Y esa respuesta, que puede ser una respuesta muy insuficiente frente al problema que manejamos, no obstante, sí marca una tonalidad que yo celebro del Estado colombiano. Ahora, se corre el riesgo de que en el país siga creciendo el sentimiento de xenofobia, Ronald. Es decir, como tú bien lo señalabas, hay momentos en los que ha quedado muy en evidencia, que normalmente es como los puntos críticos de seguridad. Entonces pasó el 21N, cuando hubo todos estos rumores falsos de saqueos en Cali, en Bogotá. Pasa al inicio de la crisis, al inicio de la pandemia, cuando Claudia se desliga y dice que no va a atenderlos, que es responsabilidad del gobierno. Y pues el punto es que, dado que tenemos fronteras cerradas, que hay un represamiento en Cúcuta, en Arauca, en La Guajira, para que venezolanos retornen a su país, es claro que hay mucha población que así se quiera devolver, va a quedarse. Y mi pregunta es, estamos en pandemia, hay un momento de crisis social, se corre el riesgo de que el sentimiento de xenofobia, pues, crezca en Colombia y de alguna manera se empiece a materializar más de lo que estos momentos críticos pues han dejado ver. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, vamos a ver una tensión social que es muy fuerte. Colombia no vive una contracción económica. De hecho, pues nuestra última crisis económica es 98-99, y desde ese momento Colombia siempre ha tenido un desarrollo económico positivo. Vamos a vivir situaciones muy complejas en los próximos meses y años. Recuperar lo que nos ha causado y lo que nos ha generado el COVID-19 va a ser un trabajo y un esfuerzo muy grande, pero yo creo que en ese esfuerzo y en ese trabajo muy grande se debe incluir a la migración venezolana, no como un acto de ayuda o de atención humanitaria, sino como un acto que le permitiría al Estado colombiano crecer. Pretender que uno puede solamente manejar la enfermedad en la población colombiana sin asistencia y apoyo a la población venezolana, y no solamente a la población migrante, sino a la población venezolana que se encuentra en territorio venezolano, así como los colombianos que se encuentran en territorio venezolano, pues es absolutamente ridículo. Vamos, hasta que no tengamos una masificación de la vacuna y no tengamos una política regional para el manejo de la enfermedad, no vamos a poder salir de los vericuetos en los cuales nos mete el COVID-19. El presidente Duque, que es un presidente discreto, es decir, no es un presidente que se haya caracterizado por grandes políticas, y de hecho su impronta deja mucho que desear a esta altura del partido. Creo que tiene una oportunidad precisamente por eso,
Es un presidente que en algunos momentos ha tenido que recular y lo ha hecho, y eso yo creo que celebro que sea un presidente que tiene la capacidad de recular. Uno cuando compara a otros líderes del actual contexto que está enfrentando la pandemia, pues por suerte no tenemos al señor Manuel López Obrador o al señor Bolsonaro o al propio Donald Trump o a Bukele de El Salvador. Son presidentes altamente populistas que toman decisiones malas y que son tan tosudos en sostener esas decisiones simplemente por mantener su popularidad. Creo que el presidente Duque es un presidente discreto y eso puede llegar a terminar jugando a favor de él, porque siendo el primer gobierno corto después de mucho tiempo, porque es que los otros dos gobiernos fueron gobiernos largos, gobiernos con reelección, el primer presidente que tiene que enfrentar esta situación de no ser un presidente con posibilidad de reelección es el presidente Duque, un gobierno corto de 4 años, lo que quiere decir que realmente en términos de gobernabilidad le queda solamente un año, porque el otro año ya es de campaña política y ese año está marcado por la dinámica del COVID-19. Si él sabe jugar sus cartas y sabe incluir a la migración venezolana, incluso se puede convertir en un presidente que pueda dejar una huella en la materia. Si por el contrario sucumbe a las pretensiones populistas y de tratar de quedar bien, puede llegar a tener salidas muy en falso, y eso puede llegar a generar consecuencias de largo plazo, no solamente para la población colombiana, sino para todo el fenómeno migratorio en la región. Porque para bien o para mal, Colombia tiene que jugar un liderazgo en la región en el tema migratorio. Somos el país que más migrantes venezolanos tiene. Y entonces, ya para ir cerrando, ¿cuál sería esa hoja de ruta que debería seguir Duque en este año que le queda de gobierno, pues digamos, fuera de la coyuntura electoral, para pues tener algo que mostrar al final en su política de relaciones internacionales, particularmente con Venezuela? Yo creo que tiene una oportunidad con el tema en política exterior y en el tema de Venezuela, de convertirse en el líder que permita la integración de la migración venezolana al proceso de respuesta regional a la COVID-19, y ese proceso lo tiene que liderar él, porque es el país más afectado por el fenómeno. Obviamente eso tiene unos costos negativos políticamente. No se puede negar que cuando se hacen acciones políticas en favor de la migración y de la integración migratoria, hay actores políticos que aprovechan eso y que se nutren de eso, y en la oposición colombiana eso va a pasar. De hecho ya ha pasado en el pasado, en la pasada campaña política fue una de las armas que se esbozó en su momento y algunos actores lo trataron de poner sobre la mesa. Por suerte la sociedad colombiana y el control político ejercido evitó que eso pasara. Lamentablemente creo que la próxima elección no va a ser así, y será papel del presidente saber jugar las cartas y controlar esos comportamientos. Es decir, evitar que la xenofobia se meta en la campaña y sobre todo liderar la respuesta regional frente a cómo manejamos por un lado el COVID-19, pero por el otro lado cómo manejamos también el tema migratorio. Creo que es el momento de replantear la estrategia hacia el régimen venezolano. En el corto plazo no hay una posibilidad de que el régimen venezolano caiga, y eso nos pone en un papel muy complejo, porque sabemos que es un régimen violador de derechos humanos, sabemos que es un régimen que juega sucio y que utiliza las negociaciones para prolongar su estancia en el ejercicio del poder, pero precisamente esos son los retos de la negociación. Uno no negocia con los amigos, porque con los amigos se entiende. Uno negocia con aquellos que tienen diferencias, y diferencias tan profundas como con un régimen que tiene las características del venezolano, que una de mis mayores preocupaciones incluso es que con las dinámicas de la COVID-19 está teniendo la posibilidad de materializar muchas de las pretensiones totalitarias que siempre ha escondido el chavismo. El chavismo es un proyecto que pretende controlar no solamente la vida pública del ciudadano, sino incluso la vida privada. Y con las medidas de control de la pandemia, el uso de tecnologías y demás, y varios de sus aliados, pues China y Rusia, que no son propiamente los actores más transparentes en esas materias, pues se corre un gran riesgo en Venezuela. Por eso creo que es mejor estar allá que no estar. Es mejor estar allá para proteger a nuestros ciudadanos, para hacer el seguimiento, para hacer el trabajo que hacen los equipos de embajadores, y obviamente eso implica tener una presencia diplomática robusta en Venezuela y no una presencia nula como la que tenemos en este momento. Y eso no significa que le demos la espalda a la oposición. Podemos seguir apoyando el proceso que se viene adelantando con Juan Guaidó. Lo que tenemos que hacer es buscar una estrategia mixta que nos permita unos mínimos con el régimen venezolano, nos permita unas presencias de protección para nuestros ciudadanos, y esta es una negociación que no es fácil, es una negociación compleja, difícil, dura, y en la cual
lo que se requiere es alta diplomacia, no todo lo contrario. La estrategia negacionista no funciona. Y ya esta es la última, Ronald, dado que nombras precisamente pues a Juan Guaidó en este punto, y pues hay una pregunta general que nosotros queremos responder en la silla, y es si estos 2 años se han perdido o no, particularmente en la política que estamos analizando. La pregunta es, ¿tú crees que estos 2 años se han perdido partiendo de que, aunque Juan Guaidó inició con mucha fuerza, se ha ido deslegitimando y pues, digamos, ya no tiene tanto apoyo como antes dentro de la oposición? Eh, y pues, digamos, básicamente esa fue la carta como el as de Duque en esta pelea. ¿Sientes que estos 2 años pues no van a dar, digamos, mucho pues hacia el futuro, que se van a quedar en lo que fue y no pudo ser? Yo no creo que se haya perdido, porque finalmente logramos desenmascarar la dinámica del régimen venezolano. Recordemos que hasta la década pasada la revolución bolivariana se vendía como un proyecto democrático. Hoy ya podemos decir que no lo es. De hecho, que es un proyecto dictatorial con tintes y con pretensiones totalitarias. El apoyo a Juan Guaidó ha permitido un reconocimiento internacional que no es poco, es bueno, es importante. No obstante, es una estrategia que no funcionó. Y es el momento de replantear la estrategia. Que la estrategia no haya funcionado no quiere decir que sea malo. Lo que pasa es que intentamos una estrategia. En política exterior no hay soluciones mágicas, no hay estrategias certeras. Si las hubiera, todo el mundo las implementaría. Acá tenemos que probar, tenemos que ensayar, tenemos que mirar cómo se desarrollan. Muy diferente hubiera sido si, por ejemplo, el régimen venezolano, en lugar de permanecer en el poder sacrificando al pueblo, hubiese dado un paso en el costado. Es que hay líderes con mucho menos que han dado el paso en el costado. El caso del régimen venezolano es un régimen que no lo va a dar, y obviamente pues eso hizo que esa estrategia no funcionara. Y como esa estrategia no funcionara y en el corto plazo no se ve la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela, y menos en este contexto de COVID-19, pues se requiere replantear la estrategia y buscar un punto medio donde no nos instrumentalice el gobierno venezolano, el régimen chavista, pero cuidado, atención, que tampoco nos terminen instrumentalizando algunos sectores de la oposición. Hay sectores de la oposición tan desquiciados y tan angustiados que son capaces de llevar a Colombia a una guerra. Y nosotros que hemos vivido en guerra durante tantos años, lo que menos deseamos es ahora que nos metan en una guerra internacional. Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que apoyar la democracia, pero apoyar la democracia no significa, bajo ninguna razón, meter a nuestro país en un conflicto internacional. Todo lo contrario, como un país que ha conocido los precios y los costos que genera la guerra, deberíamos pugnar por una salida democrática y negociada en Venezuela. Que la negociación es con un régimen con estas características, sí, pero nosotros somos uno de los países llamados a promover precisamente esa salida. Perfecto. Ronald, mil gracias por acompañarnos y por tu análisis. Que estés muy bien. Tiene lo que necesiten siempre desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.